Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestras invitadas acerca de la sentencia que resuelve el amparo directo en revisión 5769/2022. Es una sentencia que nos va a permitir comprender el funcionamiento, los principios y la forma en la que se está desarrollando el llamado sistema de justicia, sistema integral de justicia para adolescentes. El tema de cómo aplicar las normas de un derecho penal o de una cierta forma de entender el derecho penal a personas que todavía no han alcanzado la mayoría de edad. Y también nos va a permitir esta sentencia reflexionar sobre un tema muy difícil, un tema extraordinariamente doloroso, muy extendido, también hay que decirlo, que es el tema de los delitos de naturaleza sexual que tienen por víctimas a niñas, niños y adolescentes, y por más doloroso que sea, de todas formas, pues hay que hablar de él. No puede quedarse como un tema soslayado, silenciado, porque eso iría en contra de las propias víctimas. Para entender el alcance de esta importante sentencia, le doy la bienvenida, ya lo dijo la Corte, a Rebeca Saucedo López. Rebeca, bienvenida. Gracias por estar aquí, muy amable. Y también le doy la bienvenida a Joy Montserrat Ochoa Martínez. Joy, muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Muy amable. Joy, sé que no es fácil, pero te tengo que pedir que nos ayudes a entender los hechos, el contexto fáctico, porque yo creo que aquí importa mucho. Importa por la gravedad, importa por la sensibilidad. Y también porque creo, ya ustedes nos harán favor de explicarlo, trascienden esos hechos a la argumentación jurídica de la Corte, ¿verdad? Por favor. Muchas gracias. Bueno, estos hechos, en primer lugar, hay que enfatizar, y eso es lo que, como bien dice, va a darle forma a toda la argumentación que se hace en la sentencia, es las partes que están involucradas. En primer lugar, tenemos a una adolescente, que es una mujer trans, que en ese momento tenía 17 años, y por el otro lado tenemos a una niña, que en ese momento tenía 11 años. Entonces, estos fueron los hechos. La adolescente, que en ese momento, como ya bien decía, tenía 17 años, condujo a la niña a un motel a que sostuviera relaciones sexuales con un hombre adulto que era amigo del adolescente a cambio de una cantidad de dinero. Y bueno, entonces esto, seguido la secuela procesal, se formuló imputación en contra del adolescente por el delito de corrupción de menores en su modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual prevista en el artículo 237 del Código Penal para el Estado de Guanajuato. Y ya le pasó. Esto sucede en Guanajuato, ¿verdad? Exacto. Ahora, nada más para precisar, Joy, para la gente que te está escuchando y te está viendo, no se trata, es decir, la persona que lleva al motel a la niña de 11 años en ese momento no tiene relaciones sexuales con ella, no participa, por eso es corrupción de menores. Exacto. O sea, nada más para precisar, porque alguien podría decir, oye, pero digamos, allá hay una actividad sexual, pero no, en este caso es corrupción, no es violación, no es ninguna otra cosa. Yo no diría como tal que no haya como tal una actividad sexual, sino que más bien está, o sea, la manera en la que participa, digamos, en el delito no es la prototípico imagen que tenemos de que ella directamente efectúa la conducta sexual, sino que a través de ella, ella, digamos, se facilita, exacto, es como el medio por el cual ya ocurre como tal la conducta de violencia sexual. Que me parece muy grave, por cierto. Me parece muy grave. Bueno, ¿se dan esos hechos, Rebeca? ¿Y qué sucede en términos procesales? Sí, bueno, como decía Joy, se formula imputación por este delito. También hay que recordar que el delito de corrupción de menores tiene muchas modalidades, ¿no? O sea, el delito, como está tipificado incluso en este código y en muchos otros, incluye una infinidad de conductas, ¿no? Y una de estas es inducir a la realización de conductas sexuales, y es por la que se vincula proceso, perdón, por la que se formula imputación. Posteriormente, ya en la etapa de vinculación a proceso, la jueza de control del sistema de justicia para adolescentes, que recordemos que son juezas que tienen ciertas también competencias muy específicas y una formación también muy específica en las reglas del sistema de justicia para adolescentes, deciden no vincular a proceso a la adolescente en conflicto con la ley, de nuestro caso, ¿no? Y lo que dice básicamente para digamos, como sostener esta no vinculación a proceso, dice que el delito ya prescribió.
En este momento, cuando ya se lleva a vinculación a proceso, el delito, los hechos habían sido 2 años antes aproximadamente de cuando ya se formula imputación y en donde, digamos, en donde pasa esta etapa judicializada ya de la investigación, ¿no? Y entonces, lo que dice la jueza para sostener eso es que se actualizó una hipótesis que está contenida en el penúltimo párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema de Justicia, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en donde dice el artículo que, bueno, contempla este artículo y lo voy a explicar también porque me parece que es muy relevante también para el entendimiento de este asunto. Tiene 3 temas principales, ¿no? Dice que la prescripción se va a atender a las reglas establecidas en las legislaciones, pero considerando también algunos límites por grupos etarios. Recordemos también que la ley nacional, como me voy a referir también a lo largo del caso para no decir el nombre completo, pero la ley nacional establece también toda su lógica va por grupos etarios, considerando que no podemos pues imponerle las mismas cargas, por así decirlo en términos generales, a adolescencias o a niñas y niños que tienen de 12 años, que es en donde inicia ya la responsabilidad penal bajo el sistema de justicia para adolescentes, hasta antes de que cumplan 18 años, ¿no? Entonces, la ley maneja 3 grupos etarios, ¿no? El primer grupo etario que va desde los 12 años hasta antes de cumplir 14 años. El segundo grupo etario que va de los 14 cumplidos hasta antes de cumplir los 16 y el tercer grupo etario que digamos son las adolescencias más grandes de este sistema, que son de los 16 años, perdón, hasta antes de cumplir la mayoría de edad. Entonces, lo que dice es, estas reglas de la prescripción se van a considerar conforme a los códigos. Generalmente, por ejemplo, se calcula la prescripción considerando la media aritmética de los delitos, que es, digamos, la sumatoria de la menor más la mayor penalidad entre 2, que es así como básicamente se calcula. Pero dice, esto va a estar limitado a ciertas consideraciones por grupo etario, ¿no? Entonces, para el primer grupo etario, dice la acción no puede ser más allá de 1 año de prescribir después de 1 año de cometidos los hechos. Para el segundo grupo etario no puede ser más de 3 y para el tercer grupo etario no puede ser más de 5. Máximo son 5 años. Pero hay después otro párrafo que dice que lo previsto en las fracciones anteriores aplica solamente para las conductas cometidas por las personas adolescentes de conformidad con la presente ley, para las conductas cometidas en la presente ley. Es curioso porque en toda la legislación, en la ley nacional, no se establecen conductas más que exclusivamente para decir cuáles son los delitos que amerita internamiento O sea, en términos de sanción, pero no de descripción, lo que llaman la tipicidad, típica, ¿verdad? No, las descripciones típicas están basadas, digamos, en los delitos que están en los códigos normales aplicables para adultos también, pero en este caso las únicas que se mencionan es eso. Y dice, en los demás casos, la segunda parte de este segundo párrafo dice, en los demás casos la prescripción será de 1 año. Sí. Y hay un último párrafo, que es este análisis principal en este asunto bajo la Corte, que dice que en el caso de delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes por personas adolescentes, la prescripción va a empezar a correr a partir de que la persona niña, niño, adolescente víctima cumpla los 18 años. Y eso va a ser objeto de análisis. Cumpla 18, a partir de ahí, 1 año o en los demás casos, esto que decía, o conforme a estos grupos etarios, 1 año, máximo 3 o máximo 5 años, ¿no? Pero a partir de que cumpla 18, la víctima. La víctima, correcto. Exactamente. Entonces, lo que hace la interpretación la jueza de control es decir... Perdón, Rebeca, nada más un tema. Cuando tú dices, para efectos de nuestra audiencia, Claro. ¿no? Cuando tú dices que ya prescribió, sí, claro. ¿qué implica la prescripción? ¿Qué implica Claro. La prescripción es, digamos, la inactividad del Ministerio Público para la persecución de los delitos. Entonces, es también, dentro de este proyecto, de esta sentencia, se explica también en qué consiste la figura de la prescripción, que está también tomado de precedentes de la primera sala, en donde se explica que es digamos, como un castigo para la autoridad que en determinado tiempo no realizó adecuadamente sus facultades de persecución del delito, ¿no? En este caso, el Ministerio Público. Entonces, lo que implica también es, por supuesto, una seguridad también para la persona
para la ciudadanía contra la que pues se sigue un delito, para que no esté pues indefinidamente la posibilidad de que le persigan un delito. Imaginemos el supuesto, digamos, como absurdo, ¿no? Pero una adolescencia precisamente que tiene a los 16 años, comete pues posiblemente un hecho constitutivo de delito y que a los 55 años vienen después a reclamarle esa conducta, ¿no? Eso no podría ser. O una persona adulta, ¿no? O sea, una persona adulta que a los 20 y tantos años realiza una conducta y vienen a los 60 años a querer. Esa incertidumbre también tiene costos, ¿no? Y eso es lo que dice la prescripción. Dice, no podemos extender indefinidamente las posibilidades y las facultades de persecución de los delitos del Ministerio Público. Digamos que abonaría o el valor que estaría detrás de la figura de prescripción sería la seguridad jurídica. Totalmente, sí. La seguridad jurídica y también, como decíamos, un castigo también para la autoridad de no haber hecho adecuadamente sus facultades de investigación, ¿no? Entonces, la jueza hace una interpretación, volviendo al tema de la vinculación a proceso, y dice, en este caso no es una conducta de las establecidas en el código, que el único en donde establece es el 164 para los delitos que merecen internamiento, y como digamos entra dentro de esta segunda parte del penúltimo párrafo de este artículo 109, dice es 1 año el plazo de prescripción, y en este caso evidentemente ya pasó más de 1 año, ¿no? Entonces, además, hay otra consideración que toma la jueza de control y que va a ser también el punto, digamos, principal sobre el que va a versar el análisis de la Corte, y que dice, en este caso no se trata de un delito sexual porque el delito de corrupción de menores no está en el capítulo del Código Penal de Guanajuato que es sobre las conductas sexuales, sino es que estaba en otro capítulo que era sobre delitos contra el desarrollo de personas menores e incapaces. Entonces dice, como no está en el capítulo de delitos sexuales, entonces no es un delito sexual. Oye, déjame entender esta parte. Digo, yo sé que ahorita lo vamos a analizar con detalle, pero para entender en el punto en el que nos encontramos exactamente en tu narrativa. Lo que se estaba ahí manifestando es una cuestión, déjame ponértelo así, formal de técnica legislativa. Totalmente. Si lo pusiste aquí y no lo pusiste acá. Ajá. Entonces, como tú lo pusiste aquí, yo digo que es un tipo de delito. Exacto. ¿No? Ese es el... Eso, digamos, sí, y eso puede responder a una lógica pues, legislativa, a lo mejor de un momento específico histórico, ¿no? En donde, pues, bueno, es una decisión al final legislativa. Pero en el fondo es a veces, digo, no estoy hablando del caso concreto, pero es muy buen ejemplo para decir, cuando una persona juzgadora o una corte, una Suprema Corte, se enfrenta a intentar entender por qué el legislador decidió ponerlo aquí y no ponerlo aquí, o entender que esto era un tipo de delito y no otro tipo de delito, la verdad es que se complica mucho contar con elementos racionales que nos permitan solventar esa duda. Sí. ¿Por qué? Pues porque a veces los debates legislativos en México, y lo digo con todo respeto, pero no son de mucha calidad o no explicitan muchas veces las razones, o a veces se hacen dictámenes legislativos que reúnen varias iniciativas hasta de legislaturas anteriores que se fueron quedando en la congeladora y todo. Entonces el tema que tú ahorita estás planteando es muy complejo. Exacto, y eso es justo también otro de los puntos que seguramente más adelante vamos a explicarlos, pero otro de los puntos que también hablamos al momento de pues que la Corte se pronuncia sobre qué es esto de delitos sexuales. O sea, ¿qué se refiere este párrafo cuando decimos delitos sexuales? Y un poco como cuestionar ¿fue correcta esa decisión de la jueza de control de decir que como no estaba, digamos, desde una visión muy formal en ese capítulo, ya no podemos hablar de otros delitos que podrían estar a lo largo del Código Penal? Entonces, bajo esa comprensión, la jueza dice, en 1 año prescribe, ya pasaron 2 años, pues no hay manera. No hay manera, exacto. Viene luego el recurso de apelación. Viene en apelación y se confirma en su integridad el auto de no vinculación a con los proceso. mismos argumentos, ¿eh? Exactamente, con los mismos argumentos se generan algunas... por ejemplo, se da una vista al DIF, que también eso es importante, una vista al DIF estatal para tomar ciertas medidas a favor de la integridad también de la niña víctima, en este caso. Pero fuera de ahí, digamos, como sobre el tema de prescripción, se convalida enteramente la decisión de no vinculación a proceso, ¿no? Viene el amparo directo, y en este amparo directo viene la madre de la niña adolescente víctima, perdón, bueno, que ahora ya es adolescente en ese momento, Correcto. pero que en ese entonces era niña,
pues a reclamar y a combatir esta decisión de la apelación, ¿no? En donde se confirma la decisión de la jueza de control. Y entonces lo que se dice en la sentencia, y es muy interesante porque ahí es justamente donde empezamos a entender a cuestionar esta interpretación que se hace, es el tribunal colegiado dice, bueno, se debía haber entendido, o sea, independientemente de cómo podamos interpretar que si este penúltimo párrafo se refiere a las conductas del 164 de la Ley Nacional, o si era, independientemente de eso, en este caso era muy claro que la acción penal no había prescrito, porque estábamos en el supuesto del último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional, que dice que en el caso de delitos sexuales no prescribe hasta que la víctima cumple 18 años. Y en este caso, en ese momento habían transcurrido ya los 2 años, entonces la niña tenía 13 años, todavía le faltaban 5 años más para que prescribiera la acción penal. No, para que empezara Bueno, a para que contar. empezara a contar. Para que empezara a Ajá, contar. Porque eran y llegaba ya 18 y luego un año más, sí. Exactamente, perdón, muchísimas gracias. Y entonces lo que dice es, en este caso, el bien jurídico tutelado, y ahí es otro tema que también lo discutimos en la sentencia, no es la libertad sexual, porque, y ahí hay una consideración que también a nosotras nos pareció bastante controvertida, en donde decía, las infancias no tienen libertad sexual. Eso en donde... Eso está en una parte de la sentencia del tribunal colegiado. Okay, Dice, el bien jurídico tutelado no es la libertad sexual porque no hay libertad sexual. No hay libertad sexual de las infancias, que para nosotras nos parecía como totalmente controvertido. Y decía, en cambio, es la indemnidad sexual, ¿no? Como esta, digamos, protección de que las infancias y, por ejemplo, las personas con discapacidad no pueden consentir un acto sexual debido a su desarrollo psicoemocional de ese momento, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues es claro que en este caso era un delito sexual, ¿no? Y se aplica ese último párrafo, ¿no? El efecto es dictar una nueva resolución en la que, por supuesto, se determine que no ha prescrito la acción penal y, pues, el efecto, aunque no se precisa así, pero digamos como en la práctica, lo que sucedería es que al revocarse esa determinación de no vinculación a proceso, pues sería vinculación a proceso y a partir de ahí, pues, empezar plazo de investigación complementaria, tal vez medidas cautelares, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, ya el desarrollo de... Ahorita nos vas a contar sobre el recurso de revisión y para tener la película completa, pero quiero llamar la atención, me parece importante hacerlo en este momento, de cómo todo esto lleva una secuela procesal con este grado de complejidad, con todos los puntos que ahorita planteas, pero es en contra de una decisión que se toma en las primeras en la primerísima etapa, que es el auto de vinculación del proceso penal. O sea, no es contra una sentencia definitiva, no hubo una condena a 15 cuántos años de no sé qué. Sí. Y lo planteo, Rebeca Joy, porque quienes están viendo el programa seguramente dirán, oye, qué complicado es esto. Y sí, no, para lograr justicia. Claro. Para lograr justicia. Es decir, ahorita que nos platiques y que te pido, obviamente, que lo hagas con toda la profundidad con la que has hecho hasta ahora la narrativa de secuela procesal, pero llega el asunto a la Corte respecto de si debe de dictarse o no un auto de vinculación. Fíjate cómo efectivamente me trae a la memoria esa famosa frase de Rudolf von Jhering, cuando en ese ensayo fantástico de la lucha por el derecho dijo, por el derecho hay que luchar. Sí. Y hay que luchar todos los días, y hay que luchar de manera denodada, porque si no, no obtienes justicia. Claro. Este caso lo ilustra. Este caso lo ilustra, pero también me parece que este caso es súper ilustrativo de cómo desde estas primeras etapas ya se pueden hacer juzgamientos o decisiones con perspectiva de género. Y esa a veces es una cosa que está muy... Y se deben. Y se deben, ¿no? Pero creo que es una cosa que a veces, como lo vemos como de, es que es una cosa que pensamos que es acotada a la sentencia. Y no, creo que es algo que puede, bueno, desde la investigación, por supuesto, con las autoridades ministeriales, ¿no? Pero en juzgar con perspectiva de género implica también que desde estas etapas preliminares podamos empezar a tomar decisiones que ya tienen perspectiva de género, ¿no? Y ese es justo un ejemplo de cómo en una etapa tan primitiva, por así decirlo, del proceso, se pueden tomar decisiones con perspectiva de género, ¿no? Cuando se plantea en contra de lo que decide el colegiado el recurso de revisión, ¿qué pasa? Exacto. Viene inconforme con esa determinación en donde, pues, definitivamente le afecta al adolescente en conflicto con la ley, viene esta adolescente a la revisión
y plantea unos argumentos muy interesantes, la verdad. El primero, que lo califica como una violación al principio de taxatividad y que después en la sentencia se aclara que no es precisamente lo que quiere decir como taxatividad, pero dice lo que la interpretación que hace el colegiado viola este principio porque considera que el delito de corrupción de menores es un delito sexual y en realidad retoma, digamos, las consideraciones de la jueza de control y dice, y no está contemplado en el capítulo de los delitos sexuales en el Código Penal de Guanajuato. El segundo argumento que hace, que es también parte de las consideraciones que analiza la Corte, dice, el artículo 109, último párrafo de la Ley Nacional, viola el principio de igualdad porque establece un trato diferenciado, injustificado entre adolescencias que están, digamos, en conflicto por otros delitos y que no es en contra de menores, y las adolescencias que están en conflicto con la ley por delitos sexuales cometidos en contra de personas menores. Y eso estiman que es una discriminación. Es una discriminación, exacto. Recordemos que digamos, como en la doctrina de la discriminación, no todos los tratos desiguales son discriminación, pero sí los que son injustificados, ¿no? Y entonces aquí dices, no tiene justificación este trato diferenciado entre las personas adolescentes, ¿no? Eso es lo que Eso es lo que dice, lo que argumenta sí. la adolescente en conflicto con la ley penal, ¿no? Y además dice que esa porción normativa, al mandar el inicio del plazo para la prescripción a partir de los 18 años, rompe con toda la naturaleza del sistema de justicia para adolescentes, porque implica que esta reinserción y reintegración social y familiar, que son las finalidades del sistema, que eso también hay que aclararlo porque eso también es, en realidad esas son finalidades de las sanciones y no del sistema, que eso lo voy a aclarar ahora, rompe con eso, ¿no? Porque pues retrasa, digamos, esta celeridad que tienen que tener los procedimientos bajo el sistema de justicia para adolescentes, ¿no? Entonces llega este caso ya, digamos, con estas condiciones de todo lo que hemos explicado a la Corte y es lo que vamos a analizar en esta sentencia. Perfecto. Hasta ahí llegamos. Ahora, Joy Ochoa, a ver, te planteo, porque pues este panorama es complejo. Sí. Es complejo en lo procesal, ya lo vimos, y es complejo en lo sustantivo. Y respecto a lo sustantivo, te quiero plantear esta cuestión. El delito de corrupción de menores, ¿es o no un delito sexual? Y el tema de cómo engarzar esto en el contexto de las diferentes hipótesis del 109 de la Ley Nacional. Porque yo creo que en el fondo esa es la discusión. Ese es el punto. Digo, hay otros temas, ahorita vamos a ver otros temas, pero ¿qué nos dice ahí la sentencia? ¿Cómo debemos entender esta parte? Y bueno, y ya te haré más adelante otra segunda pregunta sobre por qué de pronto en la abogacía somos tan formalistas de ver no la conducta en sí, de fondo, sino dónde le puso el legislador o bajo qué título está. Oye, sí, pero ¿qué le pasó a la víctima? Pero bueno, si quieres, vamos por partes. Ok, esa es una pregunta súper interesante y aquí me gustaría hacer un pequeño preámbulo, no con consideraciones de la sentencia, sino con consideraciones de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Entonces, algo que nos han regalado los feminismos y que creo que notamos con muchísimo énfasis a partir del Me Too es que no podemos tener un catálogo exhaustivo de conductas sexuales. O sea, el Me Too lo que nos demostró es la prevalencia de este tipo de violencia, o sea, que no discrimina edad, género, posición de poder. Vemos el caso de Harvey Weinstein, ¿no? De todas estas actrices famosísimas, súper privilegiadas, etcétera, que aún así fueron víctimas de violencia por parte de esta persona. Y también que el catálogo de conductas que nosotros quisiéramos hacer nunca alcanzaría a abarcar todos aquellos supuestos en los que se puede dar la violencia sexual. Sin embargo, pues obviamente estamos partiendo de derecho penal. Tenemos que tener, o sea, no podemos dejarlo tan ambiguo, ¿no? Pero sí tenemos que partir de esta perspectiva y es lo que se trata de aterrizar, más bien lo que se aterriza en la sentencia, que es que para entender violencia sexual se tiene que partir de una concepción amplia de este tipo de conductas. Y, por ejemplo, justo en este caso también creo que es otro de esos ejemplos en los cuales, con una visión, yo creo, más garantista, nos demuestra la Corte que no es tanto de privilegiar la forma por el fondo. La forma es importante, pero al final del día son estas cosas como que ya viéndolas, ya como, digamos, todas las cartas sobre la mesa, exacto, no
no es, es absurdo, ¿no? Caeríamos en un absurdo si estamos privilegiando la forma. Pero además, a mí me parece, yo coincido en que las formas importan en el derecho, pues no podemos negarlo, vaya, es uno de los pilares de la civilización jurídica contemporánea, pero también, Joy, ¿no crees que hay lo voy a decir así, perdón, coloquialmente, pero no, hay de formas a formas? Es decir, Sí. yo entiendo que una forma sea el respeto de un plazo procesal, bueno, sí. Acredítame la personalidad en los términos que la ley aplicable al caso concreto señala y establece como requisitos, está bien. Pero que si el legislador lo puso aquí, que si lo puso, o sea, Sí. hay de formas a formas, no sé. Exacto. Y a veces que los abogados, las abogadas, y sé que todo el mundo tiene que hacer su trabajo, ¿eh? No es una crítica a quien ejerció en su momento la argumentación en estos términos, vaya, por la razón que sea, así decidió hacerlo. Pero me parece que el hecho de que un tribunal asuma esos argumentos, pues sí refleja una postura y una visión del derecho súper formalista. Me parece, o sea. Sí, formalista, y también yo diría que aquí, por ejemplo, no estamos diciendo que ya vamos a echar hacia la basura todos los códigos y todo lo que nos digan, sino simplemente, justo como dice, hay de formas a formas. Entonces, en este caso también yo creo que pone mucho énfasis al desconocimiento tan grave que hay de doctrina de derecho internacional de los derechos humanos de precedentes de la Corte, que yo creo que si hubiera optado más por una interpretación como tajante de rajatabla de lo que dice el Código Penal local, a lo que, por ejemplo, a ver qué dicen los estándares, por ejemplo, interamericanos, qué ha dicho la Corte en relación con delitos sexuales, ahí también es de qué insumos nos vamos a llegar nosotros al momento de emitir una resolución que realmente sirvan para fortalecer la impartición y el acceso a la justicia. Pero estás hablando de un tema importantísimo. Lo que estás diciendo es importantísimo, porque a la postre lo que está reflejando es que en ciertos ejercicios, no quiero generalizar, pero en ciertos ejercicios de la función jurisdiccional local no han permeado estos estándares. No se están, o sea, es una visión del ejercicio de la función jurisdiccional más de, quizás he exagerado decir esto, pero más de legalidad que de una lectura integral con estándares de derechos humanos interamericanos, etcétera, ¿no? Sí, justo. Y eso es gravísimo porque aparte creo que todavía, o sea, nosotros vemos, por ejemplo, si nos ponemos como muy quisquillosos o quisquillosas, vemos que la obligación de juzgar con perspectiva de género en realidad no tiene ni 1 ni 2 años. O sea, la podemos remontar inclusive hasta la resolución de Campo Algodonero, ¿no? Que es del 2009. Y de ahí se han hecho esfuerzos muy, muy grandes por parte Se ha difundido y está el protocolo y sí. se han dado cursos. Exacto. Ha habido seminarios, hay libros publicados. No, hay infinidad de recursos. Pero aquí, por ejemplo, y lo digo yo porque o sea, yo a mí he tenido la gran fortuna de impartir muchas clases en materia de perspectiva de género. Me ha tocado platicar con litigantes, con magistrados, con magistradas, con jueces, juezas, abogados, etcétera. Y, por ejemplo, yo creo que hay una resistencia muy particular al tema de perspectiva de género porque es del tema que yo creo que tenemos más arraigado en el imaginario social de respecto a la rigidez de los roles de género y de cómo tienen que portarse los hombres, cómo tienen que portarse las mujeres, y cualquiera que se nos salga de ese molde, ya ahí como que nos confronta. Pero además hay un costo en asumir la perspectiva de género. Hay un costo en términos de pérdida de poder. Ahí sí, perdón, pero lo tengo que decir como hombre. Sí, claramente. Pero, o sea, entonces tampoco... así que yo no conozco en la historia de la humanidad, por ahora estoy exagerado, pero no conozco a alguien que ceda su poder voluntariamente. No, porque es muy cómodo tener poder. Y lo triste de todo esto es que, por ejemplo, creo que no hemos logrado comunicar o transmitir que el tema de justo de los roles de género, del mandato de género, es nocivo tanto para mujeres como para hombres. Sí. O sea, las reglas de la masculinidad hegemónica. Nos afecta y nos duele a nosotros. Exacto. Y no quiero usar este argumento tan horrible de a los hombres también los matan. No. Pero, por ejemplo, no es coincidente que los números de suicidios más altos sean de hombres. No es coincidente también que quienes más tarden, y también muy pertinente para el caso, quienes más tarden en revelar un hecho de abuso sexual infantil sean hombres. Tampoco es coincidente, por ejemplo, que quienes tengan un principal uso, o sea, quienes tengan muertes asociadas al abuso de sustancias sean principalmente hombres. O sea, sí le representa muchísimo. Y la masculinidad es tóxica. Esta idea del macho que tiene que ser violento, que se tiene que imponer, eso nos afecta a los hombres. También. Hay una representación de la masculinidad. Sí, cualquiera que se salga de este molde de masculinidad hegemónica va a ser sujeto de una sanción, y también el derecho, a su vez, perpetúa este tipo de roles de género. O sea, son una jaula.
Por ejemplo, vemos que en sentencias nosotros vemos mucho, por ejemplo, la aplicación de estereotipos al momento de guardia y custodia, ¿no? Que el papá no es el más adecuado para cuidar porque la mamá biológicamente se supone que es la que mejor puede cuidar de sus hijos e hijas, ¿no? Y es como de, a ver, les niegas tú el derecho tanto de los niños y niñas a convivir con su padre como del padre, pues, a tener también, pues, una voz y voto de decisión en la vida de sus hijos, ¿no? Pero a la postre subsiste una visión formalista del derecho. Claro, pero aún así, es que eso es lo bonito de la perspectiva de género, que tenemos una doctrina muy vasta a la cual podemos voltear a ver para construir argumentos. Y probablemente yo no quiero decir que sea como por, quizás no en la mayor, no en muchos casos sea necesariamente como por una resistencia recalcitrante patriarcal de decir, no, esto yo no quiero eso es cambiar las formas, yo quiero quedarme con la visión tradicional. Pero también por otro lado creo que sí tiene que ver con desconocimiento o también tiene que ver que es muy complicado luego si uno no tiene como un poco, y eso también es algo de lo que yo siempre digo, que nos hace falta empaparnos de otras disciplinas Sí. para entender bien y aplicar concretamente los criterios. O sea, por ejemplo, nosotros para este asunto estudiamos informes clínicos, estudiamos doctrina desde feminista, de derechos de niños y niñas, médicos, o sea, en materia de testimonio infantil, o sea, De la Comisión Interamericana. de la Comisión Interamericana, de la Relatora Especial de Violencia contra las Mujeres, o sea, la verdad nos urge como personas, sobre todo, tanto que estamos participando desde los dos lados de la impartición de la justicia, empaparnos de eso, porque la verdad es que el derecho nos da una visión muy miope de lo que realmente podemos hacer para la resolución integral de problemas. Esto me lleva a recordar aquel famoso adagio de acuerdo con el cual, pues, para ser abogado o abogada, pues, hay que saber de muchas cosas, además de derecho. Exactamente. Que no solamente derecho. Justo. Déjenme hacer una pausa. No se vayan, estamos platicando con nuestras invitadas sobre el amparo directo en revisión 5769 diagonal 2022 y pues ya lo han visto, la complejidad para aplicar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, las prescripciones y la protección para las víctimas de delitos sexuales. Regresamos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en el análisis, en esta conversación con nuestras invitadas sobre el amparo directo en revisión 5769 diagonal 2022 y la forma de procesar y sobre todo proteger a las víctimas de delitos sexuales, en tratándose específicamente de niñas, niños y adolescentes. Joy Ochoa, a ver, hay un tema ahí, estábamos platicando antes del corte, de el encuadramiento de la conducta que se le imputa, porque de ahí deriva toda la consecuencia que Rebeca ya nos había planteado de la prescripción. Entonces, es un tema toral para la sentencia y afecta el fondo. Exacto. ¿No? ¿Cómo es que la Corte, o sea, primero te quiero preguntar, ¿qué concluye en este punto la Corte y por qué la Corte incorpora, en términos de la propia sentencia, un concepto muy interesante, creo yo, de la teoría penal contemporánea, muy utilizado en el derecho comparado, quizá en México menos, me atrevo a pensar, pero sin duda importante, que es la taxatividad penal? Cuéntanos. Ok. Bueno, en este caso, en su recurso de revisión, la recurrente, que es la adolescente imputada, se dolía de que el término delitos sexuales no era taxativo, o sea, que no era claro para la persona, o sea, que el término delitos sexuales no era lo suficientemente claro para quienes estaba destinado, ¿no? O sea, como para las personas justiciables no llegaban a entender qué era delitos sexuales. Lo que mencionaba el 109 no se sabía a qué universo conducta regulaba. Ajá. El término, o sea, lo que ella planteaba es que esa violación, o sea, como al momento en el que el colegiado dijo que el delito de corrupción de menores entraba dentro de este término delitos sexuales, ella decía que no, porque recordemos que no estaba dentro del catálogo de estos delitos que estaban en el capítulo de delitos sexuales. Entonces, aunque lo plantea como taxatividad, recordemos que el principio de taxatividad se refiere, o en materia penal, es a estos a que los términos sean claros para la ciudadanía, ¿no? Entonces, por ejemplo, se ha visto mucho en
en tipificaciones de delitos, ¿no? En donde hay delitos que, por ejemplo, si vemos el delito de homicidio como está tipificado, que sea claro que la conducta que se establece en el Código Penal sepan las personas que sí se puede hacer y que no, digamos. Eso es como una cosa como muy básica para decirlo, el principio de taxatividad. En este caso no era un planteamiento de taxatividad, o sea, porque no se estaba doliendo de que el término de delitos sexuales fuera amplio o que no fuera entendible. Lo único que estaba diciendo es que en el caso, digamos, que del delito que a ella se le imputó, que era corrupción de menores en la modalidad de realizar conductas de inducir a la realización de conductas sexuales, no encuadraba en ese término de delitos sexuales, ¿no? Y entonces el pronunciamiento que hacemos es, bueno, en las sentencias, en delitos sexuales es muy amplio, ¿no? Y es esto que estaba explicando Joy antes del corte. Sí. Adelante, por favor. Sí, o sea que no tenemos que partir de una visión nada más como de, a ver, están enunciados aquí en esta fracción de este capítulo, de este artículo, de etcétera. No, o sea, sino simplemente se tiene que ver a una visión amplia. Sobre todo aquí nosotros introducimos como una visión amplia de lo que se tiene que entender desde los estándares del derecho internacional de los derechos humanos como violencia sexual. Eso. ¿No? Porque la violencia sexual es muy amplia. O sea, ya hemos, como lo decía, lo del ejemplo del Me Too, etcétera, ya hemos visto que tiene distintas modulaciones, tiene distintas manifestaciones, etcétera. Entonces, no podemos nada más remitirnos a eso. O sea, sí tenemos que observar los hechos concretos. Entonces, por eso, en este caso, sí era correcto que se encuadrara la conducta como un delito sexual. Por consideraciones distintas a las sostenidas por el colegiado, pero... Ahora, a mí me parece que, y me gustó mucho esa parte de la sentencia, porque con eso la Corte, digamos, sale del debate formalismo, antiformalismo, etcétera, y entiende que finalmente de lo que se trató es de un hecho de violencia sexual. Exactamente. De violencia sexual, que tiene evidentemente muchas formas de manifestación, etcétera, pero que a la postre atiende, así quiero interpretarlo y ustedes me lo van a precisar, pero a la postre lo que intenta atender la Corte en la sentencia es a lo que en los hechos sucedió. Es decir, si nosotros le preguntamos a una persona sin formación jurídica, oye, ¿tú crees que si un individuo que lleva a una niña de 11 años a tener relaciones con un sujeto adulto, etcétera, está cometiendo algo que tiene que ver con la sexualidad de la niña? Yo no creo que haya alguien que te diga que no. Exactamente. Entonces, ¿cómo es posible que desde la abogacía y desde una pseudointerpretación o pseudoargumentación jurídica le demos la vuelta y metamos taxatividad y metamos no sé qué para llegar a una conclusión diferente o alejada del sentido común? Sí, justo. Eso lo dijo Oliver Wendell Holmes en las primeras décadas del siglo XX. El derecho es sobre todo sentido común. De pronto aquí en el siglo XXI, pues parece que no. Con debates. Cuéntanos. Lo importante también de este caso es que, y eso se dice muy claro en la sentencia, ¿no? No importa cuál es la cómo se establecen las conductas sexuales en estos, o en términos estos de violencia sexual en las codificaciones. Lo importante es ver dentro de todos los delitos que se contemplan, cuáles se responden a violencias sexuales. Imaginemos que, por ejemplo, este caso hubiera sido de corrupción de menores porque era inducir al consumo de sustancias psicotrópicas, que también está dentro de Acceso a pornografía. O lo que sea, ¿no? Es otro, bueno, en pornografía, por ejemplo, me parece que ese sí podría ser un delito sexual, ¿no? Ese sí. Claro. Pero en este caso, como de inducir a consumo de sustancias psicotrópicas, pues no, esto claramente no era un delito sexual, pero en este caso la modalidad era muy clara. ¿Cuál sí, cuál no? Claro, exacto. Habría que ver cuál sí, cuál no, desde este entendimiento amplio, ¿no? Exacto. Pero respecto a la conducta material realizada, ¿no? Exactamente. Es que en el código, no sé qué, hay un capítulo donde dice, es que dice ahí, fíjate qué dice el título. No. Pero ¿cómo crees que eso va a ser un argumento que pueda derrotar lo que sucedió en la realidad? Exactamente. Ese es el tema. Que a Y veces, esa es la idea de... Pero ¿cómo nos cuesta eso? Bueno, a ver, hay un Joy, te planteo también, hay una parte en la sentencia que me parece extraordinariamente importante en donde, y también para que la opinión pública sepa y esté sensible frente a esto, en donde la Corte explica por qué tiene que haber un sistema especializado en sus distintas instancias, en sus distintas etapas, etcétera, de justicia para adolescentes. Porque alguien puede decir, y de hecho en nuestro país vecino del norte, como ustedes saben, pues las reglas son diferentes. Claro. Alguien puede decir, oye, pero si fulano, mengano mató, violó, participó en hechos de corrupción de menores, etcétera, pues que sea juzgado.
¿Por qué? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿por qué se le va a dar esta ventaja? ¿Por qué se va a crear un subsistema más garantista con términos de prescripción más acotados? Justo. ¿Por Bueno, qué? ¿Y cuál sería la respuesta? creo que eso es súper interesante y también esto tiene que ver mucho de cómo hemos entendido a los niños, niñas y adolescentes en el derecho, ¿no? O sea, primero está esta concepción como muy paternalista, que prácticamente los niños y niñas adolescentes se consideran la propiedad de sus padres y que tenían absoluta disposición de hacer con ellos lo que quisieran. Después, ya con la adopción de la Convención sobre Derechos del Niño y otros instrumentos y también con lo que viene en el artículo 4 constitucional, pues ya no son como seres tutelados, no se ven como seres tutelados, sino como verdaderos titulares de derechos humanos. Entonces, también atendiendo a eso, tenemos que reconocer, porque pues es algo innegable, que los niños, niñas y adolescentes tienen características distintas a las de una persona adulta. ¿Por qué? Porque sus capacidades están en proceso de formación o de desarrollo. Entonces, por ejemplo, está todo, esto lo podemos ver como también desde pediatría, ¿no? El tema, por ejemplo, de la formación de tu lóbulo frontal, ¿no? Esto no viene en la sentencia, pero como un dato. Antes pensábamos que tu lóbulo frontal se acaba de formar como por ahí de los 18 años y ya la evidencia más reciente dice que inclusive sigue formando hasta los 26. Entonces, esta parte del cerebro pues se encarga de tomar decisiones, de controlar la impulsividad, etcétera. Y luego, por distintos temas de el desarrollo cognitivo de niños y niñas, pues obviamente tienen que tener consideraciones especializadas en todo lo que atienda a su participación en procedimientos judiciales, tanto como víctimas como cuando están en conflicto con la ley penal. Entonces, a esa particularidad es a la que responde el sistema de justicia para ¿Y adolescentes. tiene un fundamento convencional también? Sí, Sí, bueno, tiene primero un fundamento constitucional Sí, justo. muy importante. En el 18, ¿verdad? En el artículo 18, el párrafo cuarto, del cuarto al sexto, contempla lo que son, digamos, como las bases del sistema integral de justicia para adolescentes. Hay después, bueno, tiene todo esto, están unas cuestiones en la Convención de Derechos del Niño, pero hay un corpus juris enorme que se habla sobre adolescencias en conflicto con la ley, que son, bueno, podría mencionar un montón, pero las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, las reglas de La Habana, que son, aunque Oye, son... recuerdo, Rebeca, tú nos dirás una opinión consultiva de la Corte Interamericana Sí. específica. Exactamente, que esa, la verdad es que es bastante reciente. La 17, ¿no? Es la bueno, hay una observación general 24 que es sobre los derechos del niño en el sistema de justicia, en donde sí se aborda también mucho el sistema de justicia para adolescentes. Y hay también, pues otras resoluciones que también se complementan sobre ese tema. Lo digo porque es muy importante que la gente que te está escuchando sepa que esta es digamos, es un esquema organizativo del sistema de justicia, pero que viene de obligaciones internacionales. O sea, tampoco podríamos hacerlo de otra manera. Claro. Y viene, digamos que el artículo 18 se incorpora desde 2005, o sea, ya tiene bastante tiempo cuando se incorpora el sistema de justicia para adolescentes en el artículo 18 constitucional, que viene de estos tratados internacionales, que viene de este corpus juris de la niñez en conflicto con la ley penal, pero que también tuvo, digamos, como un momento culmen de cristalización en el derecho interno, la emisión de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Porque ahí lo aterriza, ¿no? Yo me acuerdo de alguna sentencia, ustedes lo tendrán presente, en donde la Corte precisamente reclamaba la ausencia de regulación. O sea, porque viene 2005, luego viene como una especie de vacío hasta que llega la ley nacional, ¿no? De hecho, las primeras... las primeras decisiones que hubo sobre el sistema de justicia para adolescentes de la Corte, y casi prácticamente las únicas que, digamos, como que retoman bien los principios, son acciones de inconstitucionalidad. Y esas, digo, las puedo mencionar también para que quien lo ve el programa pues, las pueda consultar, que es la 37-2006, que es del Pleno, que es bastante vieja cuando, digamos, que se incorporó por primera vez este sistema en el 18. Y ahí se trazaron varios de los principios, y después la 60-2016 y la 8-2015, que ya vinieron después de la emisión de la ley nacional, ¿no? Entonces, creo que esas, aunque digamos que son resoluciones, principalmente la 31, que es un poco ya antigua, fijó muy bien los parámetros del sistema de justicia para adolescentes, y son algunos de los que se retoman y que se complementan también con lo que ahora ya tenemos de la ley, porque curiosamente hay pocas decisiones sobre el sistema de justicia penal para adolescentes en la Corte, en general. A ver, aquí les pregunto, ¿será
una consecuencia de que no hay tanta litigiosidad o que los los abogados no son tan aguerridos para así llegar a un acuerdo? ¿Qué pasó ahí? Porque sí es llamativo, ¿eh? La verdad Sí es que llamativo. yo también nosotros nos hicimos la misma pregunta cuando estuvimos estudiando este asunto y lo que decíamos es, no sabemos si porque los procedimientos son tan rápidos que sea difícil que también como que se detengan, por así decirlo, por la litigiosidad, o que funcione, digamos, como en términos generales, pero bueno, vemos que también tenemos estas decisiones que también vulneran el acceso a la justicia de alguna de las partes, ¿no? Entonces Claro, creo que ahí. eso también podría ser una invitación también para empezar a construir, y bueno, esto tiene que ser también a partir de litigios estratégicos y todo esto, una doctrina mucho más fina sobre el sistema de justicia para adolescentes para empezar a explorar estos aspectos que están viniendo de pronunciamiento, pero en otros órganos jurisdiccionales, pero que han venido poco a la corte, ¿no? Es un llamado, déjame entender bien esto, Rebeca, es un llamado el que estás haciendo a defensorías públicas, es Sí. un llamado a litigantes particulares. Sí, yo creo que un llamado general a defensorías públicas y a litigantes a que también empecemos a cuestionar también las instituciones del sistema de justicia para adolescentes, porque muchas veces lo que está en la legislación, pues se ha podido desarrollar en interpretación y todo eso, aspectos más finos, a partir de las decisiones también de tribunales pues digamos como de altos, digamos, en jerarquía, ¿no? Y en este caso, pues la Corte, como máximo tribunal del país, me parece que sería fundamental que se empezara a pronunciar sobre estas cosas más particulares, ¿no? Y dentro de estas lógicas del sistema de justicia para adolescentes como un sistema modalizado, que eso es muy importante como este concepto, porque sí hay, o sea, es el reconocimiento de que las infancias y las adolescencias a partir de los 12 años sí pueden ser responsables de la comisión de delitos. A ver, esto es muy importante Pero- porque la sentencia lo dice así en un párrafo en su literatura. Ujú. Las personas que no han alcanzado la mayoría en México, pero que son mayores de 12 años, ¿pueden cometer delitos? Sí, pueden cometer Es muy delitos. importante. Pero Así, porque así lo afirma la exacto, sentencia, y así ¿verdad? es, y Así eso es lo que Así está, es. digamos, se desprende directamente del 18 constitucional y de todos estos, de este corpus juris de la niñez, ¿no? En conflicto con la ley. Sí pueden ser responsables, pero no igual que los adultos, Ese es el las punto. personas adultas. Porque las personas en adolescentes e infancias, digamos, mayores de 12 años, están todavía en desarrollo y aunque tienen autonomía jurídica, eso también está en permanente evolución. Entonces, el sistema de justicia para adolescentes tiene que responder a eso y por eso las legislaciones, y también de eso viene, como decíamos, de este corpus juris, dividen también la atención que se da por parte del sistema penal de justicia para adolescentes conforme a grupos etarios. No podemos exigirle y no podemos hacer las mismas medidas cuando son infancias de 2 a 14 años, cuando estamos, en este caso, por ejemplo, tratando con un adolescente de 17 años, ¿no? Que está a punto, digamos, de alcanzar la mayoría de edad. Entonces, esa es la lógica. Ahora, hay un montón de principios que se desprenden del sistema de justicia para adolescentes, pero para efectos del análisis de este caso, había dos que eran muy importantes, ¿no? El primero que era un principio de celeridad, y ese principio de celeridad es que los procesos tienen que tramitarse sin demora y con la mínima duración posible y sin dilaciones injustificadas. Y esto se conecta mucho con cuáles son las finalidades del sistema de justicia para adolescentes, que la finalidad del sistema es la protección de los intereses individuales y sociales afectados con el delito, pero también la protección y el desarrollo integral de las infancias y de las adolescencias que están en conflicto con Ahora, la ley. en este punto, nada más para precisar, una vez que la Corte dice, estas personas pueden cometer delitos y que ya se desarrollan y analizan todos estos principios, porque ahorita aludiste a algunos, pero ciertamente en la sentencia son varios. ¿Podemos pensar en un sistema, aquí sí, y lo digo de manera positiva, formalizado con todas las garantías, con todo el rigor, con taxatividad, con tipicidad, con proporcionalidad? Que de hecho, esa es la particularidad del sistema de justicia para adolescentes. Son todos los derechos que tienen las personas adultas en el sistema penal, más los derechos que son especiales para las infancias y adolescencias, ¿Incluyendo interés superior? incluye, por supuesto, como base el interés superior. Y también tiene una particularidad del sistema de justicia para adolescentes que se conecta con este principio también, bueno, con todos, pero en este caso en el de celeridad, que es la finalidad de las sanciones. Las sanciones
A diferencia de, por ejemplo, en el sistema de justicia para adultos, que es, digamos, nada más el castigo, por así decirlo, aquí tiene una finalidad sancionadora educativa, en donde además pues, de cierta manera como la consecuencia, el reproche sobre esto, también La tiene una retribución, como lógica se dice a veces. de reinserción social y reintegración social y familiar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de esas sanciones? Pues que también puedan contribuir al desarrollo de su personalidad y también de sus capacidades. Oye, gracias, Rebeca. A ver, yo regreso contigo. Nos quedan 2 minutos antes de terminar el programa y te quiero preguntar por una especificidad que creo que lo habías mencionado al principio, vale la pena apuntarlo por ahí. Se trata de una mujer transexual. La sentencia en sus últimas páginas aborda esta peculiaridad. ¿En qué términos? Bueno, O por qué es importante o por qué se hace notar, ¿no? Bueno, es importante porque en primera creo que el derecho, más que un instrumento punitivo, también lo tenemos que empezar a ver como un instrumento de transformación social y pedagógico. Entonces, en este caso, sí, la persona imputada es una adolescente trans y nosotros notamos que a lo largo del procedimiento ella sufrió distintas formas de discriminación en su contra, como por ejemplo que no se refirieran a ella por el nombre y los pronombres que ella escogió. Entonces, esto ya lo ha dicho la Corte Interamericana en numerosos precedentes, con énfasis en el que mencionamos en la sentencia, es el caso Vicky Hernández contra Honduras, en el cual se asienta de manera súper clara que utilizar el nombre que no es el escogido de la persona o no es el que corresponde con la identidad de género autopercibida de una persona trans, o lo que se conoce como coloquialmente como el dead name, es una forma no nada más de discriminación, sino inclusive de violencia. Entonces, nosotros también esto en suplencia de la queja, creímos que fue súper importante porque además es el primer caso de la Suprema Corte en el cual se atienden estos estándares. ¿Cómo tiene que ser el tratamiento de personas trans cuando participan en procedimientos judiciales? Entonces, primero que nada, indispensable respetar el nombre y el pronombre que es el elegido, porque esto además se desprende pues, del derecho al nombre, del derecho al libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la identidad de género, todo esto que son derechos llave, ¿no? Que son derechos que permiten el acceso a otros derechos, como lo es aquí, por ejemplo, podemos hablar inclusive del derecho a acceso a la justicia. Y que también, por ejemplo, que otra vez un poquito con el tema de más de fondo, que aquí, por ejemplo, también no había duda de la identidad de la adolescente. Correcto. Sin embargo, siempre se vio como la necesidad como muy formalista, muy rígida de asentar su nombre anterior como un alias, o más bien su nombre escogido como si fuera un alias, y asentar registralmente su nombre anterior, que era claramente el que ella no se identificaba y no se sentía cómoda que se refirieran a ella por eso. Que estaba en sus documentos Que oficiales. estaba en sus también. documentos oficiales. Entonces, aquí, como por un lado, por el lado del respeto al derecho a la identidad de género, que es un derecho que ya está también súper cimentado, tanto constitucional como convencionalmente, como por interés superior de la niñez, pero se puede aplicar no nada más, esperamos que esto no nada más lo retomen para casos de personas adolescentes, sino también para personas adultas, que a ver, si ya no hay duda sobre la identidad de la persona, no se tiene que poner otra vez, o sea, hacer anotaciones o algún otro tipo, digamos, de testar o lo que sea, porque al final del día esto sigue siendo una forma de violencia. Y otra cosa importante de este caso también creo que nos ha faltado mencionar, es que también esto va de la mano con la necesidad de juzgar el caso, no nada más con perspectiva de género, sino con un enfoque de interseccionalidad. Y aquí también creo que nos hace falta mucho, es como un pasito de esta sentencia de, más allá de una sentencia con un enfoque feminista, una sentencia con un enfoque transfeminista. Y transfeminista tomándolo un poco como el concepto de este movimiento que trata de reivindicar a todos los sujetes olvidados por el feminismo hegemónico, ¿no? O sea, Y digo, ustedes sabrán más, son las expertas, pero ahí hay una discusión bien interesante al interior del propio movimiento feminista. yo no diría que es tanto una discusión porque al final del día creo que cualquier postura que se niegue a reconocer la validez de la identidad de personas trans, por ejemplo, en este caso, pues no puede llamarse feminista porque al final Yo estoy de acuerdo, pero ellas sí se consideran feministas. Sí, pero es muy contradictorio porque al final eso es en sí mismo una forma de opresión. Yo coincido. Y el feminismo surge como una forma de reaccionar a Ante la diversas opresión. violencias, a opresiones, a injusticias históricas. Eso Exacto. lo analiza muy bien Nancy Fraser en muchos de sus Sí. libros. Y también creo que un feminismo que no nos sirva realmente a todas
O sea, a mujeres indígenas, a niñas, a mujeres lesbianas, a mujeres trans, a mujeres afro, etcétera, no nos sirve a nadie, porque si no avanzamos juntas no avanza nadie. Entonces, eso yo creo que es otra cosa que nos gusta de esta sentencia, porque creo que ayuda un poco a romper con esta visión pues tan anquilosada y tan acotada, digamos, de lo que puede ser un movimiento de transformación social. Oigan, les propongo, porque ya nos ganó el tiempo, les propongo que hagamos, dejemos en la agenda un programa sobre feminismos jurídicos. Y digo feminismos Sí, porque me parece que el panorama es amplio, me parece que hay visiones más incluyentes, otras no necesariamente incluyentes, y tienen sus argumentos, también tienen su razón, no lo digo a manera crítica ligera, y que de pronto hemos llegado con el protocolo para juzgar con perspectiva de género, con estas sentencias, con mucho material que ya hay, tú lo referías, marco interamericano incluso, a un punto de la historia del derecho mexicano donde cabe hacer un recuento. exacto. Cabe hacer un recuento. Entonces, quedamos convocadas. Claro que sí, muchas Quedamos gracias. convocados, si les parece. Rebeca Saucedo, muchas gracias. Joy Monserrat Ochoa, muchas gracias. Gracias. Y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.